Les invito a que abramos juntos la Biblia en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. La semana pasada estuvimos hablando de este capítulo de una manera muy general, pero vale la pena que podamos adentrarnos más en algunos aspectos de lo que la Escritura aquí nos hace mención y que nos dediquemos a profundizar acerca de lo que Dios tiene que decirnos acerca de su amor y de su plenitud. Vamos a retomar en el capítulo 3 de Efesios, a partir del versículo 14. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice la Escritura: recordemos que el apóstol Pablo viene hablándonos acerca de que el evangelio ya no es exclusivo de los judíos como pueblo, como nación, como etnia, sino que ahora se ha abierto a todo el mundo, se ha vuelto universal. Así que lo que vamos a leer es cómo el apóstol Pablo trata de cimentar las bases de la fe de los creyentes en esta ciudad de Éfeso. Y es muy importante lo que está intentando hacer aquí, lo que trata de hacer el apóstol Pablo, por la siguiente razón. Éfeso era una ciudad cosmopolita. Para aquel entonces era una ciudad altamente comercial, se encontraba en un puerto. Y entonces era el paso obligado para viajar a las ciudades griegas de Macedonia, Tesalónica, etc. Por lo tanto, era un puerto muy importante y allí vivía una gran diversidad cultural. Recordemos que en aquella época el Imperio Romano, si bien no imponía su religión, sí dejaba que las religiones se aglomeraran en distintas ciudades. Aunque, por cierto, el cristianismo no fue bien recibido dentro de este marco de tolerancia, a la que se sentían muy orgullosos los romanos, pero en esta ciudad en lo particular había una profunda convicción de amor y de respeto por la diosa llamada Diana. ¿Sí se acuerdan que aquí en la Ciudad de México hay una estatua de la Diana Cazadora? Bueno, se refiere justamente a la deidad que adoraban en Éfeso. La deidad llamada Diana, que adoraban en Éfeso, es originaria justamente de este puerto llamado Éfeso. Así que había una gran diversidad cultural, pero también una profunda raíz religiosa. Para que el evangelio se convirtiera en buenas noticias para aquellos que sentían que no tenían necesidad de ningún otro Dios, porque estaban completos en la fe que tenían en su diosa, se requería algo más que solamente buenos argumentos. Se necesitaba algo más que solamente tratar de persuadir a otras personas de lo que el Dios de los judíos había traído como buenas noticias. Y más aún, imagínate el efecto que podía producir que a una persona le dijeran: oye, al Dios de los judíos lo crucificaron, lo mataron en una cruz como un delincuente. Era algo difícil de poder compartir, ¿sí? Para los primeros creyentes era difícil tratar de transmitirle buenas noticias acerca de un ser humano que es Dios hecho carne, que mataron en una cruz. No era para nada sencillo. El evangelio nunca fue fácil de transmitir debido a las propiedades y a las acciones de Dios de llevarlo hasta una cruz para morir y resucitar al tercer día. Así que el evangelio no es fácil de entender, porque estamos en un ambiente en el cual quienes eran los delincuentes eran los que eran crucificados. Así que, oye, me estás queriendo predicar de una persona a la cual el imperio declaró delincuente, llevó a una cruz y lo mató. ¿Y ese es tu Dios cristiano? Sí me doy a entender la dificultad que implicaba tratar de darle buenas noticias por medio de Jesús a las personas. Requería algo mucho más fuerte que solamente un argumento de convencimiento, porque por sí solo el argumento de, oye, llevaron a tu Cristo a la cruz y murió, no era sencillo de compartir, no era algo fácil de decir.
El argumento tenía que ser mucho más arraigado, mucho más que venciera las dificultades que presentaba el prejuicio de lo mataron porque algún mal habrá hecho, ¿no? Por eso lo mataron, porque Roma se caracterizaba o se quería o presumía de ser muy justo en sus juicios, entre comillas. ¿Sí? Así que el Evangelio tenía que estar por encima de los argumentos notablemente en contra de lo que se predicaba. Y el apóstol Pablo lo que trata de transmitir a un grupo de personas gentiles que había crecido adorando a una diosa, que les habían enseñado acerca de que es uno más de los dioses, el de los judíos, o que el dios Zeus, o que el dios de Atenas, etcétera. O sea, había una gran diversidad, había para escoger. Se podía escoger de todo. Al que más te agradara, el Dios que más le rendías culto. O, en su defecto, de acuerdo a la necesidad que se presentara, era el Dios que elegías para rendirle culto. Pero que un solo Dios englobara todas las cualidades y todas las calificaciones para ayudar al ser humano era algo difícil de entender. Y peor aún si me dices que lo crucificaron y lo llevaron hasta la cruz. Así que el Evangelio tenía que superar estos obstáculos intelectuales, ¿sí me doy a entender? Y lo que logra hacer el Evangelio es superar esos obstáculos. ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo es posible que en apenas 300 años, se escucha mucho tiempo, pero en realidad si lo ves a la luz de que llevamos más de 2000 años de historia a partir del nacimiento de Jesús, 300 años pues es relativamente rápido. En 300 años el cristianismo se difundió por todo el imperio romano, en contra de todas las buenas argumentaciones políticas, religiosas, filosóficas. Los helénicos eran buenos para argumentar, te ponías a debatir con ellos y te hacían pensar en por qué razón existe la nada. Es decir, de verdad era un ambiente bastante complicado para que el Evangelio pudiera correr. Así que tenía que tener alguna característica muy, muy distinta del resto de las religiones, del resto de los pensamientos filosóficos, de los políticos, de los imperios. El Evangelio tenía que estar dotado de algo que en verdad convenciera a las personas. ¿Sí? Y entonces se nos dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, esta es la razón por la cual el apóstol Pablo oraba, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Una persona puede rendirle culto a lo que quiera, hasta las piedras, no importa. Pero aquí había algo que hacía diferente el culto a Cristo a lo demás. Y era justamente que fortalecía el hombre interior. Es decir, el cambio no era meramente de culto, de un lugar a otro, sino que el cambio reflejaba un cambio interno. Las personas y los vecinos de momento veían que fulanito de tal comenzaba a hacer cosas completamente antagónicas a lo que era. Empieza a haber diferencias muy notables que decían, eso que le está pasando al vecino que era el más cruel, el más borracho, el más mentiroso, el más mujeriego, y esa mala fama de repente cambiaba y el ser humano comenzaba por medio del Evangelio a ser fortalecido desde adentro, cosa que las religiones y que los pensamientos filosóficos, aunque tuvieran muy buena argumentación, aunque los silogismos fueran extraordinarios, siempre causaban problemas cuando se trataba de aplicarlos a la vida cotidiana. En cambio, esta nueva manera de religión, como le ponían ellos, esta manera de pensar, cambiaba a las personas y las fortalecía desde adentro.
no eran cambios externos, no era una mera coincidencia. La gente era transformada de adentro, en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Es decir, el Evangelio creció no por los extraordinarios argumentos que podían presentar los apologistas cristianos. No, seguramente había un montón de peros intelectuales, pero había algo con lo cual no se podía debatir. La gente estaba siendo transformada. Podían decir muchas cosas. Podían referirse a Cristo como el burro que fue crucificado, porque así lo pintan los romanos durante la época de la persecución romana, lo pintaban como un burro crucificado y decían, ese es tu Dios. Y sí, podían burlarse de muchas maneras, pero lo que no podían evitar era reconocer que había algo en el interior de los hombres que era transformado por medio del Evangelio. Aunque hubiese todos los argumentos contrarios, cuando el Evangelio llegaba a un corazón, era transformado de maneras indescriptibles. El ser humano dejaba de ser esa persona vil, esa persona que era señalada por sus mentiras, que era señalada porque era holgazán, que era señalada porque era mujeriego, que era señalado por ser violento, etcétera, y era transformado desde adentro. Así que el Evangelio, si bien intelectualmente puede tener muchos peros, resulta que cambia desde adentro a las personas. Y por eso Pablo doblaba sus rodillas y decía, es que el Evangelio está corriendo, no por lo que intelectualmente se puede argumentar a favor, porque seguramente habrá muchos contras, habrá muchos peros, pero lo que está produciendo en la vida de mis vecinos, eso es algo que no se puede combatir. No hay forma de ser contrario a eso. Y entonces dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder, con poder en el hombre interior por su espíritu. Y entonces ahora el mentiroso podía dejar de mentir. Y ahora entonces el que era lujurioso puede dejar de desear. Y entonces el que era codicioso deja de codiciar. Y algo que era normalizado en aquella época, para los creyentes tenían el poder para no hacerlo, para abstenerse, para decir no y vivir vidas bastante distintas. Y entonces la gente decía, bueno, ¿y esto qué le pasa? ¿Qué mosca le picó? ¿Qué mosquito le picó? Sí. Es decir, había cambios que transformaron la manera de ser del Imperio Romano. Eso es algo que nunca ha dejado de existir. Y por eso, si bien es verdad que la historia del cristianismo y la estructura oficial de las iglesias o del cristianismo puede tener muchos cuestionamientos muy válidos, ¿sí? O sea, no es fácil decir, oye, te perseguían hasta matarte los propios que se decían cristianos. Sí, la realidad es que lo que hace del cristianismo algo distinto, Cristo hace algo distinto, es porque cambia fortaleciendo al hombre interior. Le cambia la vida a las personas. Y eso, aunque tengamos muchos argumentos en contra y nos ridiculicen, no lo puede negar ninguna persona. Versículo